Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, este programa de Canal 8 en el que disponemos de 60 minutos de televisión para hablar con calma de cuestiones que consideramos que son de su interés y del nuestro, desde luego. Hoy tenemos un programa bastante intenso, considero también un programa de máxima actualidad y queremos hablar, para que se vayan haciendo una idea, de lo que supone el proyecto del puerto de Granadilla, la oposición social, las consideraciones a favor y en contra que hay al respecto de esta infraestructura tan discutida en los últimos años y que ha protagonizado, bueno, que ha obligado, digamos, a una buena parte de la sociedad tinerfeña y canaria a salir a la calle ya hasta en 4 ocasiones. Antes de entrar, digamos, en materia, sí me quería aprovechar para saludar a nuestros telespectadores de Tenerife, de La Palma y de La Gomera, así como recordarles que en TDT ya emitimos en la comarca sur de Tenerife a través del canal 38 y en La Palma a través del canal 63. También en este apartado previo de consideraciones y recuerdos, poner a su disposición nuestro correo electrónico, que es puntodencuentro@canal8tv.com. Ahí podemos recibir todas las sugerencias, críticas o cuestiones que nos quieran hacer llegar. Una vez explicado esto y previo a presentar a nuestros invitados, sí queremos dejarles bien claro que hemos intentado hacer un programa en el que se escucharan todas las voces. Al fin y al cabo, este programa, esta hora de televisión no tiene otro sentido, como su propio nombre indica, que ser un punto de encuentro en el que discutir, en el que debatir, en el que mostrar los argumentos en contra y a favor de los temas que traemos a esta mesa. Hoy un tema evidentemente polémico como es el del puerto de Granadilla y lo que esto significa para Tenerife, si hace falta o si no. Y digo todo esto porque han sido invitados lógicamente digamos desde el ámbito institucional, político, de la universidad, de los diferentes colectivos. Hemos intentado invitar a personas que pudieran representar a todos los sentires que pueden haber alrededor de esta infraestructura tan polémica, de este puerto de Granadilla. Sin embargo, muchos han declinado esta invitación y cierto es que no sé si habrá mucho debate o no en nuestro programa de hoy, pero desde luego lo que se va a ver son argumentos de las personas, de los colectivos que se están moviendo para explicar y para defender que esta infraestructura no es necesaria, ni está acorde ni con los tiempos, ni con los modelos económicos que estamos viviendo o que deberíamos vivir en Canarias. Digo todo esto para que quede claro que han sido invitados, han declinado venir, a lo mejor no les gusta debatir, eso cada uno lo sabrá en su foro interno, pero desde luego consideramos que los representantes políticos, aparte de ordenar, de legislar y de tener las normas de la democracia para hacer un buen uso de ellas, también tienen la obligación de acudir a foros como este, o otros, el que deseen, si no quiere ser el de este programa o el de este canal, para dar sus explicaciones. Y no siempre darlas de una forma unilateral, que es lo que suele ocurrir, y mantenernos acostumbrados a cuestiones solamente a ruedas de prensa en las que no haya preguntas incómodas o comunicados con los que se inunden las redacciones de los medios de comunicación, lo que al final les llega a ustedes como telespectadores, oyentes o lectores de prensa. Perdonen este largo preámbulo, pero bueno, vamos a entrar en materia ya de inmediato. Como les decía, tenemos esta noche en nuestro programa a 3 personas, en este caso les presento rápidamente. Tenemos a Cándido Quintana, que es el presidente de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Cándido, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. A ustedes por invitarme, gracias. También tenemos a Antonio Rodríguez, que en este caso viene como representante de BEM+GEC, Ecologistas en Acción. Tony, si me lo permite, se trato así porque es la fórmula habitual. Buenas noches y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y también contamos con Alberto Brito, profesor de Biología Marina de la Universidad de La Laguna. Y también, Alberto, si me lo permites, agradecerte tu presencia y la labor, digamos, divulgativa que en los últimos tiempos has hecho para que tanto la población como a veces los propios periodistas entendamos un poquito qué es lo que hay en esa riqueza que está alrededor de la zona marítima del puerto de Granadilla. Buenas noches. Bueno, pues como indicamos al principio, la actualidad manda. Hace menos de una semana las cifras están ahí, unos dirán que 2.000, otros dirán que 15.000, otros dirán que 40.000. Sinceramente el debate de las cifras no creo que sea lo importante, aunque igual alguien considera que sí. Lo que sí es evidente es que hay una oposición una oposición social importante al menos a esta infraestructura en el sur de Tenerife. Y sí me gustaría que hicieran alguna consideración previa sobre lo que ha sido esta manifestación y lo que ustedes creen que significa o el mensaje que se les envía a quienes tienen la obligación, porque ahí los ponemos cada 4 años con los votos que les damos o que no les damos, nuestros políticos la obligación que tienen a partir de ahora con referido a este asunto de tanto interés. Empezamos por ti, Cándido, si te parece. Bueno, yo hago una valoración muy positiva y por supuesto sí tengo en cuenta las cifras, porque yo creo que es importante no olvidar que si en cualquier lugar del mundo se planteara una lucha del tipo del puerto de Granadilla, seguramente al segundo año de convocatoria la población se hubiera aburrido, no hubiera ido. Perdona, Cándido, tenemos imágenes de la manifestación del pasado sábado. Continúa con tu explicación, por favor. La población, es que queman las manifestaciones, los actos reivindicativos queman un montón, entonces estoy convencido que a la segunda o a la tercera la gente hubiera declinado ir
con lo cual se hubiera hecho un ridículo espantoso. En estos momentos llevamos 5 manifestaciones. Hay una más, lo que pasa es que esa en principio pues no se está considerando, dado que se hizo para 2 temas diferentes, pero yo entiendo que con tantos años de lucha, con tantas manifestaciones, el que esta vez hayan acudido de forma masiva, la población de forma alegre, contenta, reivindicando, pero hayan estado ahí, creo que realmente es algo a valorar muy positivamente y por supuesto a tener muy en cuenta por parte de las autoridades que siguen empeñadas en sacar este proyecto adelante. Creo que es importantísimo y no se puede obviar de ninguna manera. Tony, sobre esa sordera que quizás tienen los representantes públicos a la hora de por lo menos atender las reivindicaciones no solamente de la gente que se manifestó el pasado sábado o en las ocasiones anteriores, sino también en aquel momento, hay que recordarlo, aquella iniciativa que se llevó al Parlamento de Canarias respaldada por 56.000 firmas, si no recuerdo mal, de ciudadanos que ni siquiera fue debatida. Esto simplemente, digamos, por una parte, valoración de la manifestación, del éxito o no que ustedes consideren que haya tenido, y en segundo lugar sobre yo la denomino sordera de algunos representantes públicos a la hora de tratar este tema. Bueno, yo creo que al final lo que denota todo lo que estás comentando es la pobreza de nuestro sistema democrático. Es decir, yo estoy convencido que lo que ha pasado alrededor del puerto de Granadilla en cualquier país realmente democrático hubiese causado impacto en la clase política de forma inmediata. Como bien dices, 4 manifestaciones masivas, una iniciativa legislativa popular masiva, récord de todas las que se han presentado en Canarias, etcétera, etcétera, y que no hayan sido capaces de moverse, refleja que para ellos la democracia es que los ciudadanos vayamos cada 4 años a emitir nuestra papeleta y punto, ¿no? En cualquier otro lugar esto hubiese causado de forma inmediata cambios importantes y aquí no. Eso me hace ser muy pesimista con nuestros representantes políticos y desde luego el fenómeno que está pasando en Tenerife a nivel de movilización ciudadana alrededor de este conflicto es único en Europa, es decir, no hay nada parecido ya no en España, sino en Europa. En Madrid o en Barcelona ahora mismo es imposible que un conflicto medioambiental como este saque a la calle más de 10.000 personas y aquí nuestros políticos dan como por en hecho normal de que salgan 40, 50.000 personas o 100.000 como salieron en la primera manifestación como algo, es decir, eso sería noticia de primera plana en cualquier telediario estatal si fueran las cosas medianamente justas. Por lo tanto, por una parte triste por los responsables políticos que tenemos y por otra parte muy contento de los ciudadanos que tenemos en esta isla, ¿no? Alberto, la perspectiva, bueno, de quien conoce en profundidad y nunca mejor dicho, bueno, pues aquella zona y digamos toda la flora y fauna que se mueve alrededor de lo que es donde se piensa construir el puerto de Granadilla, y además también en la doble condición de que ustedes han sido quizás la chispa que ha motivado que mucha gente volviera a ponerse las pilas en el asunto de la defensa de ese no al puerto de Granadilla. ¿Cómo valoras la manifestación del pasado sábado? La valoro como algo extraordinario, la verdad. Yo no me podía imaginar que iba a responder tanta gente a la convocatoria, ¿no? Y además con el civismo que se desarrolló, creo que eso fue muy importante. Las consignas pues no eran cosas alarmantes ni demás, eran consignas normales hablando de la necesidad de conservar la naturaleza, de que el desarrollo sea armonioso con la propia naturaleza, con nuestros recursos naturales. Y demuestra al mismo tiempo que hay una gran concienciación en Canarias. Claro, como dice Tony, damos como que es algo corriente las manifestaciones, pero la verdad es que es una cosa que no es normal. Si en muchos sitios del mundo no se manifiesta la gente con esa motivos, ¿no? fuerza, por motivos de tipo medioambientales, ¿no? Tal vez alguna vez cuando van a poner una planta nuclear o fenómenos de este tipo que son extremos, por así decirlo, ¿no? Pero por cuestiones medioambientales del tipo de la que estamos hablando, no es fácil encontrar esa concienciación de las personas, ¿no? A mí la verdad es que me emocionó también. Y perdonen de alguna forma el asalto, ustedes al fin y al cabo son voces autorizadas, pues en el caso de Cándido en cuanto a la defensa del puerto de Santa Cruz, Tony con el tema de Ben Majek y los ecologistas en acción, y desde la universidad, en su foro interno, ¿qué consideran, cómo ven ustedes el futuro de esta infraestructura? Ya Tony nos ha adelantado algo que muy optimista no parece, bueno, porque al fin y al cabo estamos en manos de, digamos, nuestros representantes públicos, que son los que elegimos cada 4 años. Pero ustedes, ¿cómo consideran que puede acabar esta historia en su foro interno? ¿Cómo ven se construirá bajo su punto de vista finalmente, se impondrá, digamos, las tesis de una parte de la sociedad sobre la otra? ¿Cómo lo valoras, Cándido? ¿Cómo lo ves? Yo sigo valorándolo como lo he valorado siempre.
Yo siempre he dicho que el puerto de Granadilla no se va a hacer jamás. Que nos está costando mucho, claro, evidentemente la ciudadanía implicada en la defensa de algo que no le toca ni siquiera cerca, como decía Alberto Brito, si te montan una central nuclear al lado de tu casa, vas a luchar porque realmente te afecta directamente, pero tengamos en cuenta que el puerto de Granadilla, pues quitando a la gente que va del entorno, que se puede afectar negativamente, la mayor parte de gente que van les queda muy lejos, es que se hace la obra y ni se da cuenta, y sin embargo están implicadas. Yo creo que se tendrá que imponer al final la congruencia, y la congruencia no es otra, sino que es una infraestructura innecesaria, es tremendamente devastadora y técnicamente es disparatada, o sea, realmente no reúne ninguna condición favorable para que se haga, porque para mí no son condiciones favorables que detrás haya especulación del terreno o hayan compromiso con terceras personas, esos no son para mí argumentos válidos, porque ante esos argumentos se tiene que imponer siempre el interés general. Entonces yo estoy convencido que si la orden no parte, o sea, la congruencia no parte de Canarias, tendrá que partir de Madrid, evidentemente. Porque yo otra cosa que tengo muy clara y es que la Comisión Europea está esperando como agua de mayo que alguien tome aquí la decisión de abortar de una vez el puerto de Granadilla. Tony, ¿el futuro cómo lo ves? Aunque ya has adelantado que no muy optimista dentro de lo que cabe. Sí, bueno, después de tantos años luchando sería un poco ingenuo ser optimista porque ha habido momentos en los que también pensábamos que el puerto podía morir y no ha muerto, ¿no? Yo el futuro lo veo negro porque otra de las cuestiones excepcionales de este conflicto es que es casi imposible frenar una propuesta que está respaldada por los 3 partidos mayoritarios. Es decir, el gran éxito del movimiento ciudadano con esta historia de que durante 9 años se ha frenado esta infraestructura es que ha sido contra los 3 grandes partidos y eso no hay tampoco precedente prácticamente ninguno en Europa. Es decir, es muy difícil que el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista estén de acuerdo en algo y están de acuerdo en el puerto de Granadilla. Aquí se ha logrado frenar esto gracias a una conjunción de movimientos ciudadanos que ha habido un respaldo fundamental, por una parte a nivel técnico portuario con los expresidentes de autoridad portuaria y por otra parte a nivel científico con ilustrísimos profesores y catedráticos de la universidad. Sin esa conjunción hubiese sido absolutamente imposible. Entonces, mientras no haya una ruptura en esos 3 grandes partidos de que alguno cambie de opinión, el conflicto va a eternizarse, porque lo que está claro es que los ciudadanos no van a frenar. Eso yo creo que lo hemos demostrado por activa y por pasiva. Entonces, a la hora de analizar los 3 grandes partidos, ¿cuál puede cambiar de opinión? El PP y Coalición Canaria difícilmente, es decir, es lo natural en ellos. Es decir, el PP es un partido de derechas que no tiene otra mentalidad que el hiperdesarrollismo, a base de lo que sea. Coalición Canaria, hay una unión ahí empresarial, política, que también es natural. Lo triste en esta historia es la actitud del Partido Socialista, desde mi punto de vista. Entonces, no pasa este conflicto por otra salida, que es que el Partido Socialista cambie de opinión en base a la estricta legalidad que es lo que estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Y ahí es donde tengo yo mis dudas si esta gente tendrá en algún momento un pequeño atisbo de lucidez para decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Alberto, en el mundo universitario, ¿cómo es el futuro de la zona y de esta infraestructura que se pretende implantar en Granadilla? Yo estoy con Tony, lo veo muy complicado. Y me preocupa el gran impacto que esto va a causar. Y no solo me preocupa en Granadilla, que va a ser importantísimo en esa costa de Granadilla, sino que si al final el argumento que se utiliza tiene que ver con la descatalogación de los cebadales o el rebajar el nivel de protección de los cebadales, esto se va a extender a muchos sitios de Canarias, es decir, no se va a quedar solo en Tenerife. Va a haber impactos importantes en otras zonas de Tenerife y también en el resto de las islas, porque el rebajarle el nivel de protección a un ecosistema tan sensible como son los cebadales, pues prácticamente con el nivel de desarrollo que tenemos hoy, las expectativas de futuro de que el gran desarrollo de los años venideros se va a hacer en la zona costera y en los primeros metros del mundo submarino, pues las expectativas son malas. Sí, porque al final ha tenido que ser una decisión judicial la que, digamos, pare, digamos, la velocidad que había tomado el proyecto, o que se había dado al proyecto, para empezar las obras cuanto antes. Bueno, ahí están las imágenes que seguramente utilizaremos en el segundo bloque del programa sobre cuando se instaló el cartel y demás. Pero muy brevemente, Alberto, sí te pediría que, bueno, esa decisión judicial está fundamentada por la protección que se le da, el nivel de protección que se le da en este caso a eso de lo que tanto estamos hablando últimamente y que, hombre, ya mucha gente a estas alturas conoce, que son los cebadales. Sí.
Brevemente, para quien todavía no lo haya oído, que yo creo que lo ha oído todo el mundo, simplemente, ¿qué significan esos cebadales para, digamos, el entorno marino en un archipiélago como Canarias y además en Tenerife, ¿no? En esa zona de Tenerife? Bueno, el cebadal es uno de los ecosistemas más importantes que tenemos en la costa. Ocupa los fondos arenosos y es como... imágenes que intentaremos poner sí, mientras... es como si tuvieras digamos una pradera en los fondos de arena, que normalmente en la mayor parte de los casos nuestros fondos de arena son limpios y apenas producen nada. Pero en determinados sitios especiales, es eso que tenemos en del pantalla, este ¿no? y del sur, sí, se forman unas praderas extraordinarias originadas por una planta superior, que es la ceba. Cuando digo superior me refiero a que es no es como los musgos o algas que encontramos en la orilla, sino que se trata de una planta que tiene raíces, flores, semillas, como las plantas de tierra igual, raíces. Y entonces esta planta tiene la potencialidad de retener la arena, apelmazarla en sus raíces y crear una especie de vergel, un oasis submarino en medio del gran desierto que suele ser los fondos de arena limpia. No se da en todas partes, solo se da en aquellos sitios más o menos abrigados de la costa, de las costas del sur, del este y del sureste de las islas. Es un ecosistema que produce, como se puede ver en las imágenes, produce una gran cantidad de biomasa vegetal, que es de lo que se alimentan una gran cantidad de organismos, ¿no? Al mismo tiempo tiene una fauna y una flora que es propia del cebadal. Y entre las especies que desovan, se reproducen y crían en estos ambientes, algunas son importantes para nosotros desde el punto de vista económico también. Es decir, ahí nos encontramos con que hay una gran cantidad de viejas en estos ambientes, que por cierto, las viejas de los cebadales son distintas de color a las de roca, son verdes, como las mismas plantas, ¿no? Y luego nos encontramos también animales como el bocinegro, que crían en estos sitios, se desarrolla aquí, los chocos, por ejemplo, los salmonetes, que tienen una gran importancia pesquera en islas como pueden ser las orientales del archipiélago, donde los cebadales pues, son también muy importantes. Pues parece que, si me lo permites, estas plantitas le han dado más de un quebradero de cabeza a alguno, ¿no? Sí, se le han dado. Una de las funciones importantes que no he dicho, bueno, algunas de las que cumple que no he dicho, son importantes en sitios como el Médano, que es la fijación de la arena. A lo mejor en otros sitios donde hay un exceso de arena esa función es poco importante, pero en un lugar donde hay dunas, donde hay zonas arenosas en la costa y playa, la función de la ceba en retener la arena es muy importante porque impide que los temporales se lleven la arena hacia los fondos profundos, desde donde es imposible luego sacarla porque no hay corrientes que te la saquen hacia la orilla. De manera que para la conservación de las playas el cebadal es esencial y en los sitios donde hay dunas, pues es importantísimo para mantener las dunas vivas, creciendo, ¿no? De manera que esta es una función que no en todos los sitios tiene el mismo valor, pero en el caso del Médano tiene un valor trascendental, porque es una costa que vive exclusivamente de la retención que hace esta planta de la arena. La entrada principal de arena, de sedimento, ahí en esa costa de Granadilla es por el Barranco del Río. El Barranco del Río es un barranco importante de Tenerife y cuando crece aporta una gran cantidad de sedimento al mar, desde la tierra, ¿no? Y bueno, digamos que eso vitaliza a estas plantas que capturan sus nutrientes por las raíces, le da vitalidad. De manera que en los años lluviosos como este se pone espléndido el cebadal. En cambio, en los años en que llueve poco, pues baja un poco en su calidad y por lo tanto produce menos, sus funciones las realiza con menos intensidad. Tony, una pregunta, porque bueno, ya que hemos introducido el tema de los cebadales, precisamente la protección sobre esta especie es lo que, digamos, ha parado, por lo menos legalmente, la obra. ¿Podrías explicar brevemente? Porque claro, después se habla con mucha alegría de que, bueno, esto se puede rebajar, esos niveles de catalogación. Todos estos mensajes que estamos recibiendo, ¿hasta qué punto intentan, digamos, acabar con la, entre comillas, resistencia de parte de la sociedad, bueno, pues a la defensa de esta especie y de esa costa? Bueno, pues la cuestión legal es bastante simple, es decir, existe lo que se llaman los catálogos de especies amenazadas, que son catálogos que incluyen las especies pues, más valiosas en el sentido de que son más escasas, ¿no? Y entonces, el catálogo canario de especies amenazadas es una ley del año 2001, en la cual tiene 4 categorías y se incluyó a la ceba como especie en la segunda categoría de protección, ¿no?
Efectivamente, uno de los argumentos que están utilizando los que quieren descatalogar la especie es que como especie en sí no es una especie como individuo, es decir, cada individuo de ceba, pues podríamos hablar de que hay millones en Canarias de individuos de esta especie. Pero cuando se creó el catálogo en el año 2001 no había otras figuras de protección que pudiesen proteger el hábitat. Y al mismo tiempo que es cierto que como especie pues no está amenazada, como hábitat sí que lo está, porque está, Alberto ya ha contado muy bien la importantísima función que tienen los cebadales, y lo que está clarísimo, que es una de las grandes falsedades de lo que están diciendo, es que el hábitat en sí en general en Canarias está en absoluta regresión. Los niveles de amenazas que tiene son múltiples y por lo tanto está desapareciendo de forma importante, y han desaparecido ya cebadales muy importantes que había a lo largo de toda Canarias, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el cebadal de Arinaga, que posiblemente era casi el más importante que había en Canarias, y se lo cargó un puerto casi gemelo que el de Granadilla, y además no está sirviendo para mucho, ¿no? Que en 3 años ha atracado 3 barcos, ¿no? Entonces tenemos ejemplos muy claros de la afección que está sufriendo ese hábitat, y lo que el gobierno de Canarias, cuando está hablando de descatalogar, en un momento dado plantearon de la segunda categoría a la cuarta, podría tener cierta lógica si automáticamente protegiesen el hábitat. ¿Y proteger el hábitat cómo? Pues precisamente con lo que han dicho los científicos, que le han remitido un documento, creemos que contundente, al Ministerio de Medio Ambiente, para declarar el hábitat cebadales como hábitat en peligro de desaparición. Si el gobierno de Canarias rebaja o descataloga el cebadal y automáticamente protege el hábitat, hasta podríamos estar de acuerdo. Pero lo que no tiene sentido es que lo descataloguen como especie, y del hábitat, de eso no quiero saber nada, ¿no? Cándido, una cuestión, porque al fin y al cabo ya más o menos hemos explicado la importancia que tiene, pero la infraestructura portuaria que se plantea para esa zona, desde el punto de vista de ustedes que han estudiado, para comparar además el puerto de Santa Cruz con eso que se pretende hacer en Granadilla, ¿qué perjuicios inmediatos causaría pues empezar a mover digamos las primeras piedras en la zona de Granadilla, o la propia construcción del dique? Por supuesto, los vertidos que se van a realizar, sean más finos o más granulados, van a ocasionar un impacto... ¿Enterrarían este hábitat? Gravísimo, digamos. Por supuesto, pero aparte el agua realmente la calidad del agua sufría unas graves consecuencias. Pero es que todo no va a quedar simplemente en que el cebadal que muera sea el que quede entullado bajo los vertidos. No, si somos medianamente congruentes y utilizamos nuestras propias experiencias, tenemos que saber decir y reconocer que todos los puertos industriales y comerciales generan una pérdida de calidad de agua muy importante, que más tarde o más temprano terminan con la vida marina que subyace en la cercanía. También incluso el sistema de corrientes en la zona. Por supuesto, es que no tienen sino que ver la biodiversidad en Santa Cruz como está, y quien dice que antes, lógicamente, al suroeste del puerto de Santa Cruz habían cebadales y había biodiversidad, y hoy en día todo ha desaparecido porque los puertos son así. Los puertos causan un impacto muy grande y todo no queda, porque claro, ese mensaje que mandan, que se van a desaparecer esos que resultan entullados, eso no es cierto. Morirán inmediatamente los que resulten entullados, pero con el paso del tiempo terminarán muriendo todo el cebadal del sur, porque la pérdida de calidad de las aguas así lo va a generar la muerte con absoluta seguridad. Eso seguro que Alberto... Teniendo en cuenta además que esa zona a la salida del muelle hacia el sur es un espacio natural protegido. Es lo que se llama un LIC, un lugar de interés comunitario, protegido por la normativa comunitaria, ¿no? Está tan cerca del puerto que indudablemente le va a influir, no solo por el que le va a cortar la circulación del sedimento, sino evidentemente, como decíamos, los puertos contaminan, generan una gran cantidad de sustancias que son contaminantes y que van a alterar todo el ecosistema marino de la zona. Sí, que digamos que una actuación que aunque se desarrolle en Granadilla es probable que afecte a un amplio margen de la costa. Claro, primero el muelle rompe la continuidad de la pradera, del cebadal, la rompe. Ya eso en sí mismo en tierra es muy negativo, ¿no? La ruptura de cualquier ecosistema por carretera o lo que sea, pues tiende siempre a degradarlo. Pero a continuación está el hecho de que el dique impide que el sedimento camine hacia el sur, lo cual le quita vitalidad al cebadal. Y por otra parte el hecho de que el propio puerto va a producir una gran cantidad de contaminación que seguramente afectará no solo a los cebadales del espacio protegido que está inmediatamente al sur del puerto, sino también a la calidad del agua de las playas, etcétera. Esto es importante. Una última puntualización,
relación con lo que están diciendo mis dos compañeros, es que por lo tanto es rotundamente falso el argumento fundamental que están esgrimiendo en la prensa los favorables al proyecto de que va a desaparecer un 1% del cebadal de Canarias. El 1% es lo que se va a ver directamente entullado, pero como la propia Comisión Europea reconoce en su dictamen del año 2006, se va a ver afectado el LIC, que está al sur del proyecto, y por lo tanto van a desaparecer muchísimo más de un 1%, y ya no solamente una cuestión de cantidad, sino de calidad. Estamos hablando del cebadal más importante de Tenerife, con mucha diferencia, y del segundo o tercero de Canarias, ¿no? Y eso tampoco lo están teniendo en cuenta. No es lo mismo cargarse, imaginemos compararlo con un pinar, ¿no? No es lo mismo cargarse una hectárea de pinar de repoblación del norte de pinos superdensos o incluso pinos insignes que cargarse un pinar de Vilaflor de pinos antiguos. Pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Aparte de eso, de que en el momento de entullarlo, evidentemente, de llenar eso, el cebadal que se destruye será el uno con algo del de Canarias, evidentemente, pero es casi el 20% del de Tenerife. Sí, y eso es lo que importa realmente. Las cifras siempre pueden dar. Yo siempre digo que me alegro mucho de que en Fuerteventura haya unos cebadales estupendos. Por cierto, ninguno de ellos es tan bueno como el de Granadilla, que sin duda es el mejor de toda Canarias. Pero en cada sitio, evidentemente, juega el papel que juega. Es como el pinar. Si le decimos al hierro, ahora que le vamos a quitar los pinos, y para mantener el total del pinar de Canarias, vamos a plantarlo en Tenerife, ¿estarán de acuerdo los herreños con eso? No, los ecosistemas cumplen sus funciones allí donde están. Y antes dijimos que en la zona del Médano son importantísimos, por lo tanto estamos perdiendo un porcentaje muy alto del de Tenerife, allí donde jugaba un papel importante. Pero, como bien dice Tony, evidentemente a continuación el efecto sobre el LIC va a hacer que se pierda un porcentaje mucho mayor del en cebadal. esta carrera por aportar algunos argumentos para tratar, digamos, de contradecir los argumentos que también planteaba la parte que no está de acuerdo con el puerto, se va a hablar de una especie de trasplantes, como si se tratara. Lo digo porque a mí me causó, sin conocer mucho la materia, me causó sorpresa ese tipo de declaraciones. Yo no sé si es que la gente o no se asesora o se asesora mal a conciencia, no lo sé. Bueno, te puedo decir algo sobre eso. Hace algún tiempo la autoridad portuaria contrató, no sé si fue la autoridad portuaria o medio ambiente, contrataron algún proyecto para hacer experimentos de este tipo. Bueno, la literatura científica dice que esto no funciona y se ha hecho en muchos sitios del mundo. En algunos sitios se ha hecho con cierta lógica, porque por ejemplo la laguna de Venecia, que es uno de los sitios donde se ha intentado hacer, se degradó toda con la contaminación. Entonces ellos trataban de que mejorar el ambiente, reducir la contaminación, etcétera, plantando esto a ver si funcionaba. Y no funciona. No funciona. Es muy difícil que el cebadal vuelva a revivir en cualquier sitio. Los experimentos hechos en Canarias, que ya digo que iban en contra de todos los conocimientos científicos, fueron un fracaso absoluto y se invirtió un gran dineral en hacer estos experimentos. Por lo tanto, hoy sabemos que eso no funciona y no se puede contemplar como una medida correctora viable para minorizar el impacto del puerto, porque en ningún lado del mundo eso ha creado un nuevo ecosistema. Se dice, bueno, nos llevamos las cebas a San Andrés y las trasplantamos en San Andrés, pero el cebadal de San Andrés ha desaparecido, y ha desaparecido por lo que se decía antes, ¿no? Por lo que estábamos comentando de que las obras portuarias y demás emiten sedimentos, escombros, contaminantes y eliminan los cebadales porque son una comunidad sensible, claro, se elimina. Ahora, ¿cómo que trasplantarlo a San Andrés? En San Andrés no ha cesado el fenómeno que causó la desaparición del LIC, o sea que eso es contrasentido total. O si el fenómeno que hace desaparecer el cebadal, claro, el fenómeno que hace desaparecer el cebadal no ha desaparecido de San Andrés, plantar las cebas en San Andrés no sirve absolutamente de nada. O sea, primero porque se sabe que además no funciona, y segundo porque allí está el fenómeno que causa la desaparición, obras portuarias, sedimentos, y que van a seguir desarrollándose, como es lógico. Porque se aspira, creo que también, a hacer un nuevo puerto en San Andrés de tipo pesquero o algo por el estilo, se oye por ahí, ¿no? No, y lo que o sea que digamos, gran parte del desarrollo a partir de los próximos 15, 20 años se va a hacer en la costa, y eso supondrá la desaparición de otro... Pero ya no solo en la propia línea de costa, es que se va a hacer dentro del agua. Sí, en los próximos años veremos obras hacia dentro del mar en grandes cantidades. Solo hay que ver, por ejemplo, el plan de puertos que tiene el Cabildo de Tenerife.
Hay una gran cantidad de puertos deportivos nuevos previstos en ese plan. Aquí tenemos que dejarlo de momento porque es el tiempo, la publicidad, y a la vuelta seguimos hablando, bueno, de las consideraciones que existen para, así lo expresan nuestros invitados, para defender que este puerto de Granadilla en principio no parece muy viable ni necesario. Volvemos después de la publicidad. Pues muy bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro en Canal 8, hoy hablando sobre el puerto de Granadilla. Parece que últimamente se dedica bastante tiempo, y yo creo que nunca lo suficiente, para hablar de las grandes decisiones que afectan a nuestra isla y a nuestro desarrollo y sobre todo a nuestro futuro, porque eso es lo que parece estar en juego, tanto lo dicen unos como otros. Cándido Quintana, como presidente de la plataforma en defensa del puerto de Santa Cruz de Tenerife, bueno, habrá en todos estos años, además así lo han recogido muchas veces los medios de comunicación, ustedes han tratado de explicar, digamos, que el puerto de Santa Cruz tiene todavía posibilidades, que no está justificado este puerto pues, por motivos económicos, por motivos de transbordo de mercancías, que es una de las argumentaciones que se han utilizado, y sobre todo, y una última que la verdad es que parece bastante curiosa, al menos para mí, que bueno, es que resulta que no es el mejor sitio el que se ha elegido, el sitio que se ha elegido en Granadilla, que pondremos unas imágenes a continuación, no es el mejor sitio para albergar una infraestructura portuaria. Sobre eso, ¿ustedes qué es lo que han podido, digamos, dilucidar ante todo esto? Bueno, nosotros tenemos clarísimo que centrando nuestra plataforma en la defensa del puerto de Santa Cruz, realmente nuestra razón de existir no nos puede dejar de pensar en que lo que se quiere acometer en Granadilla es una barbaridad como la copa de un pino, ¿no? Porque precisamente ese es el lugar menos indicado de la isla de Tenerife para hacer un puerto industrial. Pues ahí tenemos en otras imágenes más o menos la zona en la que se pretende ubicar, incluso el cartel de las obras que alguien se apresuró a poner rápidamente cuando se iniciaron. Esa imagen está tomada seguramente esos días así muy contados del año en que hay poco viento en el lugar, ¿no? Pero lo habitual es que en ese entorno haya un viento que supera la media aconsejable para ubicar un puerto comercial industrial, ¿no? Máxime si se quiere aquello destinar también para el transbordo de contenedores, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en rendimiento de contenedores sería una ruina anunciada, o sea, realmente implanteable siquiera, ¿no? Si en Santa Cruz, por ejemplo, se pueden manipular contenedores con una media de 30 o 35 a la hora, en Granadilla la media no superará jamás el 15 a la hora. Y eso, lógicamente, va muy relacionado con los costes del tráfico portacontenedores, porque es un tráfico muy aquilatado, que está dejando hasta incluso ya pérdidas en Gran Canaria, las está dejando, y yo creo que es uno de los efectos que han propiciado la quiebra del puerto de La Luz y de Las Palmas. Y entonces pensar en Granadilla como base de contenedores, yo creo que eso es una locura integral, ¿no? El viento lo desaconseja absolutamente, ¿no? De todas maneras, nuestras capacidades en estos momentos son holgadas. Las previsiones que se hicieron en su día, lógicamente, para manipular la información con objeto de que el puerto de Granadilla fuera declarado de interés público de primer orden porque el de Santa Cruz estaba a punto de colapsarse, ya sabemos que no son ciertas, ¿no? En aquel entonces se decía que eso en el año 2007-2008 estaría congestionado, y nada más lejos de la realidad, ¿no? En el año 2007, en el 2008 se hicieron en Santa Cruz 365 TEUs. Eso es una locura porque la capacidad que hay en Santa Cruz en estos momentos es cercana a los 500.000 TEUs, ¿no? Entonces, se están realizando unas obras de ampliación en la dársena del Este que van a multiplicar por 2 como mínimo la capacidad del puerto de Santa Cruz. Quiere decir que con las obras que se están haciendo en estos momentos, tenemos puerto en Santa Cruz para decenas de años. Y pensemos que la dinámica económica no va a seguir como antes, se va a ajustar a lo que realmente es necesario, que va a dejar muy claro y muy manifiesto que esas expectativas de crecimiento no van ni con mucho ajustarse a ese estudio que hizo la autoridad portuaria para reclamar Granadilla, que ponía en el año 2020 pues 1.244.000 TEUs. Bueno, pues esos TEUs con las ampliaciones que estamos haciendo en Santa Cruz ahora se pueden afrontar de inmediato, y estamos por 365.000 en el año 88, ya verás que no procede. O sea, tenemos puerto para decenas de años sin hacer más de lo que tenemos. Sin hacer más de lo que tenemos hoy en día. Pero sabemos y tenemos estudios
que es posible ampliar Santa Cruz si se quiere. No es que nosotros apostemos desenfrenadamente por hacer la Arcea Norte, ese proyecto que planteamos nosotros una vez en un acto informativo que hicimos. Lo único que lo hemos puesto sobre la mesa para contrapesar los que querían Granadilla porque Santa Cruz estaba colapsada. O sea, Santa Cruz, con lo que tenemos, podemos tirar muchos años. Pero si queremos mayores capacidades, afrontemos esta obra que se hará sobre entornos ya degradados y no degrademos nuevos entornos que realmente hay que mimar ahora mismo tal y como están las cosas. Y corrígeme si estoy equivocado, en los últimos días incluso se ha hablado de una expediente de regulación de empleo en lo que es el personal que trabaja en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Eso supongo que es un síntoma de que no hay demasiada actividad. Por supuesto, es que las actividades se van a ajustar a lo real, y lo real en las actividades es que nosotros no crezcamos de la forma que ellos piensan, y máximo teniendo en cuenta que en nuestra cercanía, en África, hay puertos de toda envergadura, donde hay todos los espacios que tú quieras, muy baratos, y toda la mano de obra que tú quieras, dividiendo la que tenemos aquí por más de 10. Entonces, ¿cómo vamos a competir nosotros? Hay que ser congruentes, y la congruencia pasa por no deteriorar nuevos espacios, teniendo lo que tenemos en estos momentos y las perspectivas de ampliación que están en marcha, que nos van para cubrir, como te digo, decenas de años. Y aunque no estén presentes en esta mesa, yo sí lanzo esas ideas porque, bueno, corresponde, digamos, a mi papel lanzarlas para que ustedes contesten. Sí, yo una cosa te quería decir respecto a lo que dijo Alberto Brito, el plan de puertos deportivos de Tenerife. Yo espero que ese plan lo adecúen a las necesidades que van a nacer de ahora en adelante, porque esas son las necesidades de antes, cuando se pensaba que el sumum, el país más rico del mundo, y yo creo que las cosas no podrán seguir de ese camino porque sobrarán puertos deportivos y se hará mucho daño al litoral. Reiterando algunos de los argumentos que se han volcado ya en estos días, sino durante toda la historia del puerto de Granadilla, se habla, por ejemplo, en términos de empleo. Se habla en términos de que el puerto de Granadilla va a ser el motor económico de Tenerife. Incluso se ha llegado a decir que se perderían unos dineros establecidos a través de ciertas subvenciones para esa infraestructura y que los perdería Tenerife. Tony, ustedes que de alguna forma también han tenido, digamos, que pelear contra esos argumentos, ¿cómo los contraatacan de alguna forma? Sí, muy simple. Es decir, la creación de empleo se puede dividir en dos: en la fase de construcción del proyecto y la fase de funcionamiento del mismo, ¿no? En la fase de construcción hay un documento que cualquiera que sepa un poco de ingeniería, es un documento básico, que son la parte del proyecto de seguridad y salud. Y ahí está perfectamente detallado la creación de empleo, porque se tiene que cubrir la seguridad de todos los trabajadores que van a haber allí, ¿no? Entonces, ¿cuántos trabajadores planteas? 45. Es decir, es que eso no tiene vuelta de hoja. En el pico, en el momento más alto de esos 3 años del dique exterior de la obra, que es lo que la primera fase que se adjudicó, se van a crear 45 puestos de trabajo. Se les podría sumar los camioneros, que son los que van a aportar, porque esos son los que están trabajando allí. Perfecto, vamos a poner 30 camioneros, más que suficiente. Es decir, vamos a tirar por lo alto 100 personas trabajando. De ahí a las 1.500 o a las varios de miles que reiteradamente están diciendo, es una absoluta falsedad. Y lo triste es la brutal presión que han causado a los que estamos contrarios al proyecto, como que somos los responsables de que poco menos la solución a la crisis económica y laboral que está sufriendo la isla es culpa nuestra, ¿no? Por 100 miserables puestos de trabajo, que cualquier instituto de enseñanza secundaria tiene más trabajadores que eso, ¿no? Es absolutamente lamentable de cómo han causado esa presión y cómo gente desesperada ha pasado por allí para que les contraten cuando saben perfectamente que no van a contratar a nadie. Y respecto a los fondos europeos, indicar que hoy por hoy no hay fondos. Es así de simple. Es decir, Europa está con la mosca detrás de la oreja. Es más, Europa en estos momentos está dilucidando si el dictamen que emitió en el año 2006 fue en base a verdades o a falsedades de las administraciones públicas españolas, y la principal falsedad del dictamen que emitió Europa es que había que ser el puerto de Granadilla porque el puerto de Santa Cruz era inservible. Y como diferentes plataformas ciudadanas, como la que representa Cándido, como la que represento yo, lo hemos inflado simplemente a artículos de prensa en la cual salía Paulino Rivero y Rodríguez Zaragoza diciendo que el puerto de Santa Cruz de forma inmediata va a duplicar su capacidad, es que 2 más 2 son 4, es decir, o en Europa son subnormales. Deberían ser 4. Sí, deberían ser 4, o son subnormales o entran por la absoluta legalidad, que es que si demostramos que el puerto de Santa Cruz, como dice Cándido, es perfectamente viable, Granadilla es absolutamente ilegal, es que no tiene vuelta de hoja, ¿no? Y la posibilidad esa de que se plantea de que, bueno, que ese dinero, bueno, ya ha quedado claro que no existe, digamos, materialmente para esto y está además en duda, la posibilidad de otros puertos que se pudieran hacer o otro tipo de infraestructuras con ese tipo de fondos es también, digamos,
otro argumento más para emborronar la situación y complicar o hacer más difícil la comprensión de esto a los ciudadanos. Es otro mecanismo para causar una presión brutal, y eso lo podemos, por ejemplo, sentir nosotros con la cantidad de mail que nos manda gente, pues tachándonos de todo, ¿no? De que somos los culpables de que no haya empleo, de que no haya fondos europeos, etcétera, etcétera. Es absolutamente lamentable porque, repito, nosotros venimos diciendo que este proyecto era absolutamente ilegalizable desde el año 2002. Desde el año 2002 estamos diciendo este proyecto no se puede legalizar, con lo cual han tenido tiempo más que suficiente para intentar captar fondos europeos para otras necesidades más importantes que un puerto ridículo y absurdo que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Y Alberto, desde el punto de vista de la parcela universitaria, bueno, ustedes han vivido, digamos, supongo que quienes defienden el puerto habrán buscado también dentro de la universidad gente que les dé algún tipo de argumentos para que el puerto salga adelante, pero también hay una oposición bastante clara dentro de la comunidad universitaria, supongo que en base a la conciencia y al conocimiento de que este puerto no es necesario. Por lo tanto, la cuestión que te quería hacer es, ¿hasta qué punto sienten ustedes también esa presión de la que habla Tony en este caso? Ustedes han levantado la voz para explicar con sus conocimientos cómo funciona, digamos, este ecosistema y esta zona, ¿no? Sí, la presión la sentimos en que a veces aparecen descalificaciones en los medios de comunicación de una manera generalmente con mala intención, evidentemente, pero injustificada, sin ningún fundamento ni base, ¿no? Nosotros siempre hemos considerado que nuestra obligación desde la universidad no es solo investigar, sino, como se pide siempre, relacionarnos con la sociedad. Eso es la crítica habitual sí, efectivamente, pues a mí esa crítica particularmente y al equipo de trabajo nuestro no se la pueden hacer porque realmente llevamos 30 años intentando transmitir siempre, no solo transmitirlo, sino contribuir a que el gobierno ordene bien la naturaleza, gestione bien los recursos, y bueno, ahí están más de 50 o 60 informes relacionados con la ordenación de los recursos y la gestión de los mismos. O sea que siempre hemos tenido en cuenta que esa era nuestra obligación, no solo permanecer en nuestro laboratorio o haciendo campañas de investigación en el mar, sino que aquello que íbamos conociendo teníamos que transmitirlo. Y es lo que hemos intentado hacer siempre porque consideramos que es nuestra responsabilidad. Al mismo tiempo, hacemos informes que nos piden los gobiernos, las administraciones, las distintas administraciones, e intentamos que estén al día en lo que se conoce de nuestra naturaleza y intentamos que se camine en el sentido que parece más lógico según los datos de que disponemos, ¿no? Esa es nuestra obligación. Si cualquier esta pregunta se dirige a los tres, si cualquier telespectador está ahora mismo, está haciendo nuestro programa y ya ha oído, los argumentos que ustedes manifiestan y los que yo intento traer a la mesa porque otras personas no han venido a explicarlos, así de claro, a lo mejor si hubiera aterrizado hoy en Tenerife, diría, y realmente detrás entonces de este puerto, bajo el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué hay tanto interés? Pues estamos hablando de consideraciones económicas, incluso de infraestructura, de conservación del territorio y en este caso del ecosistema. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Dejando a un lado todo lo que aquí has hablado de las afecciones medioambientales, realmente la nula creación de empleo, o sea, dejando que estamos ante un proyecto que resultaría muy similar a Arinaga en Gran Canaria, que ha creado 0 puestos de trabajo. El proyecto del Puerto de Granadilla lo autorizó la Comisión Europea el 6 de noviembre del año 2006, se declaró de interés público de primer orden y por imperiosas razones de índole social y económico se salió adelante el puerto. Ya veremos que las razones de índole social y económica no existen, pero encima este puerto se declaró de interés público de primer orden con una serie de argumentos, que yo te los podría leer uno a uno, son 5 o 6 argumentos, y ninguno de ellos se ajusta a la verdad. O sea, es gravísimo. Pero entonces insisto en la pregunta, ¿por qué tanto esfuerzo? Pues no lo sé. Lo cierto es que, como dice el compañero Tony, en estos momentos, y yo he recibido cartas al respecto, él también, la comunidad económica, o sea, la Comisión Europea está investigando porque ya ha llegado a la conclusión que se han aportado mentiras al proyecto. El ánimo, pues vamos ahora a hablar de ese tema, no lo sé cuál, pero ya efectivamente la Comisión Europea está dando por hecho que efectivamente hay mentiras para declararlo de interés público de primer orden. Pues yo qué sé, te digo una sola para no hablar toda la tarde de lo mismo, pero fueron capaces, hasta incluso para decir que Santa Cruz no se podía ampliar, pues de decir que no habían canteras en la cercanía del lugar de ampliación de Santa Cruz, que sería en el entorno de la dársena pesquera. Bueno, pues ahí tenemos una hermosa cantera que estaban reabriendo para hacer el puerto deportivo de Fórum Filatélico, que va justo en el mismo lugar.
O sea, es inadmisible, son mentiras realmente pero muy preocupantes que nadie debería tolerar, nadie. Pero cuando digo nadie, digo ni siquiera ningún partido político serio podría permitir que esto salga adelante con tanta falacia como está saliendo. Y si la Comisión Europea efectivamente ve que esto está así, ve todo lo que está pasando, yo creo que efectivamente Madrid tendría de una vez ya dar un puñetazo en la mesa y decir, se acabó, esto no va adelante, porque esto es una locura en toda regla. Es más, la cantera donde no existe es para el puerto Granadilla. Ahí sí que no hay cantera, porque la cantera que tenían previsto era hacer el tercer aeropuerto de la isla, que lo han camuflado bajo el argumento de segunda pista del aeropuerto sur, pero en realidad es un aeropuerto, tiene su pista, su terminal, su torre de control propia, es un aeropuerto paralelo al existente, aeropuerto absolutamente innecesario en una isla como esta que tiene 2 aeropuertos internacionales y que la única justificación era sacar el material para el puerto Granadilla. Y como el Ministerio de Fomento lo ha frenado, hoy por hoy no tienen cantera. De todas maneras, ¿cuál es la justificación? Esa es la pregunta típica que nos hacen cada vez que damos una charla por ahí de la gente que... Pero tiene que haber algún motivo. Tiene que saber por qué. Tiene que haber algún motivo, tiene que haber alguna racionalidad en esta historia, ¿no? Y yo les digo siempre que se olviden del concepto de racionalidad. No hay motivos reales. El único motivo que a nosotros se nos ocurre, porque después... Por ahí hay pues leyendas del tipo, es que esto va a acabar siendo un puerto de la OTAN, no sé qué, mira, ahí no entramos nosotros porque no tenemos el más mínimo argumento para decir eso. Lo que sí creo yo, y eso yo creo que es bastante fácil de demostrar, es que esto fue una idea genial que se les ocurrió en su momento a los responsables portuarios y políticos de esta isla, que era un triple pelotazo. ¿En qué consistía? Pues en hacer una mega infraestructura, que ya aquí pues... Hay dudas más que razonables para saber que cada vez que hay una mega infraestructura, pues por aquí pueden pasar cosas raras. El segundo mega pelotazo es que ahí se compraron terrenos con información privilegiada en su momento, a finales de la década de los 90, a precios de saldo, y que eso si se hace el puerto se revalorizan por 1000 del precio que pagaron. Y el tercer gran pelotazo es que liberan a Santa Cruz, o liberaban a Santa Cruz. No olvidemos que este puerto nace bajo la premisa de que Santa Cruz se iba a dedicar solamente al tráfico de personas y toda la actividad comercial se iba a ir a Granadilla. Después con el tiempo y por las presiones cambiaron la filosofía, pero eso fue el inicio. Liberan a Santa Cruz en todo el frente marítimo y en solares de primera nivel económico, pues para hacer hoteles, como está planteado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue una idea genial para sacar rentabilidad económica y especulación por todos lados, ¿no? Alberto, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hay detrás de este empeño del puerto de Granadilla? Pues la verdad es que no lo sé, yo estoy yéndolos a ellos y esos son los argumentos que he oído siempre, pero no es algo en lo que yo tenga mucha experiencia. Lo mío es la cuestión del impacto ambiental y la ordenación y conservación de los recursos, y lo que sé sobre ese tema es porque he leído en informes y demás, pero no tengo un juicio. Preparando el programa muchas veces también, porque ¿sabes, no? Digamos, se plantea desde la comunidad científica, en este caso universitaria, pues dudas referidos al hábitat, al ecosistema y demás. Aparece siempre algún informe firmado por algún, no sé, algún profesional de este campo que está hecho, digamos, para contradecir lo que ustedes dicen, para generar la duda. Al final, hombre, la contraposición de argumentos es bueno, y eso es lo que intentamos además en este programa cuando nos dejan hacerlo. Sí. Pero me refiero que parece que esto siempre es una carrera para tratar de quitarle el argumento al otro, no para defender una u otra postura, ¿no? Sí, eso ha ocurrido, tienes razón, ¿no? Se buscan personas que, bueno, que tienen algunas dificultades para salir adelante en su trabajo y demás, y se los contratas para que hagan este tipo de informes que en realidad en general cuando los leen no tienen un soporte detrás científico ni sólido, ¿no? Y oía estos días, poco después de la manifestación, porque había gente que planteaba, un asunto que tampoco había reparado mucho, que se ha dicho en ocasiones, que es que además este puerto podría poner en juego lo que sí es el auténtico motor económico de Tenerife, que es el turismo. Yo no sé qué opinan ustedes de eso, ¿no? Porque por su propia ubicación, al lado tiene un polo de atracción turística incluso mundial vinculado al deporte del windsurf, un poco más allá está, digamos, toda la zona que ya, digamos, hemos quemado de la costa para el desarrollo de hoteles y apartamentos. Sin duda alguna, son dos actividades que están totalmente enfrentadas, sobre todo el turismo de calidad, que es por el que tenemos que apostar, porque el turismo de chochos y moscas ya está demostrado que no nos aporta nada, sino destrozo, borrachera. Ahí nos interesa sostener el turismo de calidad, que no viene buscando precisamente cemento y asfalto a ningún lugar. Y hay algo peligrosísimo que yo estoy cansado de repetirlo en estos últimos días, y es que la principal puerta de entrada de Tenerife es el aeropuerto del sur. Y si tú traes un turista de calidad que viene pensando que Tenerife es una isla paradisíaca, cuando se está aproximando al aeropuerto, tú ves un puerto industrial,
ves 2 enormes tanques de regasificación, ves una central térmica, ves una posible refinería de petróleo, ves una unidad de incineración. ¿Tú crees de verdad que el turista de calidad, con esa imagen impactante que recibe nada más llegar a la isla, se va a ir contento de aquí? Es cuando yo estoy convencido que estamos espantando a la gallina de los huevos de oro. Esto es una locura integral. Esto no aporta nada al turismo, sino todo lo contrario, un riesgo y además de por vida. De por vida, porque aparte conlleva la pérdida de calidad de agua que va a afectar a todo el mundo. Procesos irreversibles, supongo. Son procesos irreversibles, evidentemente, ¿no? Muy rápidamente, Tony, sobre el tema de sobre lo que estamos hablando, de ese posible, efecto contraproducente sobre lo que sí es el motor de Tenerife y de Canarias. Yo recuerdo no hace muchos años, un gran puerto industrial tiene una contaminación inherente absolutamente inevitable, y eso lo dicen hasta los propios informes de ellos, ¿no? Recuerdo no hace muchos años que hubo una fuga de petróleo en un barco descargando en el puerto Santa Cruz y la marea negra llegó a Candelaria. Sí, cierto, o sea, yo me acuerdo perfectamente porque mis padres van mucho por Candelaria, de ver trabajadores limpiando callado por callado en la playa Candelaria de petróleo, que está a 17 kilómetros del puerto Santa Cruz. Eso exactamente mismo pasa en el puerto Granadilla y están las zonas turísticas de esta isla con una marea negra, y apaga y vámonos. Es decir, es que lo triste, cuando yo veo a los empresarios del sur apostando por el puerto Granadilla, empresarios incluso turísticos, digo yo, pero ¿cómo se puede estar tan ciego en matar lo que dice Cándido, la gallina a los huevos de oro, que nos puede gustar más o menos, pero es la realidad, ¿no? Nos quedan aproximadamente 5 minutos de programa y yo quería también hacer un poquito de, si me permiten, crítica o autocrítica, llámenlo como quiera, referido al papel de los medios de comunicación a la hora de trasladar, todas estas cuestiones a lo largo de los últimos años a la población. Lo digo porque los medios de comunicación, a nadie se les esconden, son empresas, pero son empresas que no venden peras o manzanas, que además juegan con un derecho de los ciudadanos, que es el derecho a la información, que además de estar consagrado por la Constitución, considero que es lo que todos buscamos cuando nos informamos a través de los medios de comunicación. En algunos de los casos incluso ustedes han sido bastante, si me permiten, sacudidos por los determinados medios de comunicación, por, como se suele decir, por la gente que se opone a todo, la gente del no. Brevemente, tenemos 5 minutitos, un poquito menos ya, pero sí me gustaría conocer su opinión sobre el papel que están jugando los medios de comunicación en toda esta lucha del puerto de Granadilla sí, puerto de Granadilla no. Yo creo que es decisivo el papel de los medios de comunicación, que están en manos de las personas que sabemos que están, que normalmente son coincidentes con los mismos que están detrás del puerto y detrás de todas las operaciones que se hacen en Tenerife, ¿no? Y en Canarias. Pero evidentemente la ciudadanía no tiene por qué dudar de la información que le llega a través de un medio de comunicación. Si la ciudadanía dice que hay que hacer Granadilla para descargar tal... no tiene por qué dudar que sea una obra recomendable, sí. Pero si los medios dijeran que, por ejemplo, donde quieren hacer el puerto de Granadilla, instalaron unas boyas para descargar combustible y fue un fracaso rotundo por el viento y se rompieron, pues si esa información los medios se la trasladaran a la ciudadanía, pues entendían que por qué es peligroso aquel lugar para ubicar un puerto, porque el hacer un puerto no abriga un barco. Están equivocados, habría que hacer un espaldón de medio kilómetro para arriba. Un puerto no abriga a un buque gasero ni abriga a un portacontenedores, eso no es cierto. Si allí las boyas que pusieron las tuvieron que quitar rápidamente, están las que están al socaire de la Tejita, que están operativas, se podría descargar por allí el combustible que va todavía al aeropuerto, si se quiere. Pero claro, juegan con que el peligro que se le traslada a la ciudadanía en el tráfico de la autopista, camiones peligrosos, colapso de la autopista. Esos son mensajes tergiversados que van en contra nuestra, evidentemente, porque están mandados por quien los mandan. Y contra eso poco hay que hacer. Tony, el papel de los medios de comunicación en toda esta Hombre, yo diferenciaría, aunque está claro que cualquier medio de comunicación tiene la obligación ética de ser lo más objetivo posible, diferenciaría los medios de comunicación públicos de los privados, ¿no? Respecto a los públicos, a mí me parece absolutamente lamentable la actitud de la televisión canaria. Es decir, la televisión canaria dijo que habían 2.000 manifestantes el otro día, el sábado, y la policía, desde nuestro punto de vista, de forma falsa, porque incluso el Canarias 7 mencionaba que un policía le había dicho que habían 30.000 personas, decía 15.000, ¿no? Eso a mí me parece que de forma inmediata el responsable de los servicios informativos debería dimitir por manipulación. La televisión canaria en su momento le llevamos, cuando la autoridad portuaria negaba que había cebadas debajo del puerto, le llevamos el vídeo que demostraba que habían cebadas allí, que salió en el telediario La 2 a nivel estatal, y ellos no lo emitieron, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso a mí me parece de un descaro... Porque hay diferencia en la responsabilidad de los medios privados de los públicos. Claro, es decir, el medio público me parece que se debe a los ciudadanos y la televisión canaria no está cumpliendo con eso. Respecto a los medios privados, hay un poco de todo. Hay medios, bueno, hoy estamos aquí y nosotros en Canal 8 siempre hemos tenido un trato correcto, igual que dices tú que han intentado invitar a la otra parte, se nos ha invitado a nosotros siempre. Hay otros medios que nos censuran.
Entonces yo siempre estoy con la duda, si mencionarlos, podía pasarle publicidad o no mencionarlo, y prefiero no mencionarlo. Pero hay medios absolutamente lamentables que directamente nos censuran y nos manipulan, ¿no? Lo cual me parece un poco triste y, repito, es una consecuencia más de lo que a mí me parece una democracia de tercer nivel que tenemos aquí en Canarias, ¿no? Sí, siempre además con el doble juego que muchas veces los profesionales, digamos, lo que ya se suele llamar la infantería de la tropa, intenta hacer su trabajo y a lo mejor las directrices van totalmente por otro lado, de acuerdo. ¿No? Si el periodista de a pie, por lo general, siempre ha sido impecable. Otra cosa son sus responsables en algunos medios, repito, no en todos. Alberto, el papel de los medios de comunicación, que además, bueno, la universidad también ha alcanzado, digamos, bastantes golpes por mostrarse su opinión en este asunto. Yo creo que Tony lo ha definido bien, creo que está bien explicado cómo han actuado. Por lo que respecta a las cuestiones relativas a lo que hablan de la universidad, pues lo que yo leo es bastante parcial, es muy incompleto y bastante injusto. Hay detrás un gran desconocimiento de lo que hace realmente la universidad. Y la gente se siente herida en el trabajo, ¿no? Los ves y dicen, ¿cómo es que sale esto? ¿Qué disparate es este? Pero la gente no sabe lo que llevamos tantos años haciendo. Es lo que te decía antes, nuestro equipo que ha intentado siempre transmitir a la sociedad, dando miles de conferencias, publicando artículos divulgativos, etcétera, que te digan después este tipo de cosas, pues que con poco rigor, por otra parte. Poco rigor no parece muy justo, si me lo permite. Es bastante injusto, siendo sincero, es bastante injusto. Pues yo tengo que informarles que nuestros 60 minutos, nuestra hora de televisión ha volado. Espero por lo menos hayan podido expresarse con total independencia, con total libertad, que es lo que intentamos en este programa. Como siempre, la sentencia, la razón, los argumentos, ustedes los pueden hacer suyos, los pueden discutir con la familia, con los amigos, en cualquier foro, pero lo que sí les invitamos, como siempre, desde el punto de encuentro, es a que sean críticos, incluso a veces con lo que se manda, se envía, les llega a ustedes a través de los medios de comunicación. Por nuestra parte, nada más, despedirnos y esperar que sean fieles a la cita la semana que viene. Buenas noches y muchas gracias.